A ver, ¿alguna vez nos hemos parado a pensar qué es lo que hace que una comunidad, un barrio o una ciudad sea más propensa a sufrir daños cuando llega un desastre? La clave no está solo en el peligro en sí, sino en algo que llamamos vulnerabilidad. Hoy vamos a destripar el marco oficial que se utiliza para entenderla, para medirla y, lo más importante, para reducirla. Para que no nos perdamos, vamos a seguir una hoja de ruta muy clara. Primero, la definición oficial de vulnerabilidad, para hablar todos el mismo idioma. Después, la descomponemos en sus tres factores clave. Luego veremos en qué dimensiones se aplica este análisis, cómo se llega a medir y, finalmente, qué herramienta superpráctica obtenemos al final de todo este proceso. Bien, pues vamos al lío, empecemos por el principio de todo. Para entender bien la vulnerabilidad tenemos que ir a la fuente oficial, a lo que dice la ley. Y esa es la definición que nos da el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, el SINAGERD, que es, para que nos entendamos, el organismo que manda en todo esto. Aquí la tenemos. Y ojo, la palabra absolutamente clave aquí es susceptibilidad. Fijaos bien, no estamos hablando de un daño que ya ha pasado, sino de la predisposición, de esa probabilidad de que las personas, los edificios o la economía de un lugar sufran las consecuencias si se topan con un peligro. Entonces, para que quede súper claro, los sujetos en riesgo somos nosotros, la gente, y también nuestras cosas, las casas, las carreteras, los trabajos, todo. La susceptibilidad es esa condición que está ahí latente, ese potencial de que nos afecte. Y los daños que se intentan evitar son de todo tipo, desde lo más terrible como la pérdida de vidas hasta que se nos corte la luz o el agua. Vale, ya sabemos qué es la susceptibilidad. Pero, ¿cómo se analiza? ¿Cómo se mide? Bueno, pues el marco oficial la descompone en tres factores fundamentales. Tres piezas que nos ayudan a entender de dónde viene el problema y cómo podemos meterle mano. Y aquí están los tres pilares del análisis: exposición, fragilidad y resiliencia. Quedaos con estos tres nombres porque son la clave de todo. Y no van por separado, ¿eh? Están todo el rato interactuando y de su equilibrio depende el nivel de vulnerabilidad de un sitio. Vamos a verlos uno por uno. El primer factor es la exposición. Y es la pregunta más directa, la más obvia. ¿Hay gente, casas, campos de cultivo en la zona donde puede impactar un peligro? Así de simple. Muchas veces, esta exposición es el resultado de cómo hemos construido nuestras ciudades, de forma desordenada, ocupando laderas peligrosas o zonas que se inundan. El segundo factor es la fragilidad. Una vez que sabemos que algo o alguien está expuesto, la siguiente pregunta es, ¿cómo de débil es? Esto se refiere a las condiciones internas. Por ejemplo, una casa hecha con materiales malos y sin seguir ninguna norma de construcción es infinitamente más frágil que un edificio bien hecho. Es la calidad de lo que está expuesto. Y por fin llegamos a la resiliencia. Este es el factor positivo, el que juega a nuestro favor. Es la capacidad que tiene una comunidad para encajar el golpe y levantarse. Y esto, fijaos, ya no depende tanto de ladrillos o de hormigón, depende de la organización de la gente, de si estamos preparados, si sabemos qué hacer, si tenemos planes de emergencia y sobre todo si nos ayudamos unos a otros. Así que la lógica de esto, la ecuación, es muy sencilla. Más exposición y más fragilidad suman vulnerabilidad, nos ponen en una situación peor. En cambio, la resiliencia es el único factor que resta, que nos protege. A más resiliencia, menos vulnerabilidad. Este es el concepto fundamental de todo el análisis. Muy bien, ya tenemos los tres factores: exposición, fragilidad y resiliencia. Pero, ¿sobre qué los aplicamos? Pues el marco oficial los analiza a través de tres grandes dimensiones, tres grandes áreas de la vida en comunidad. La primera dimensión, como no podía ser de otra manera, es la social. Aquí el foco está puesto directamente en las personas. Cómo vivimos, cómo son nuestras casas y cómo nos organizamos como sociedad para hacer frente a las amenazas. Y esto se mide con cosas muy concretas, no es teoría. Por ejemplo, para medir la exposición social, se analiza la pendiente del terreno donde están las casas. Para la fragilidad, se miran los materiales con los que están construidas. Y para la resiliencia, se evalúa si la gente ha recibido formación, si sabe lo que tiene que hacer o si hay campañas para concienciar a la población. Son parámetros que se pueden medir y cuantificar. La segunda dimensión es la económica. Aquí lo que se analiza es todo lo que tiene que ver con la pasta, con el trabajo, con los medios de vida de la gente y con las infraestructuras que sostienen la actividad económica. Y aquí vemos de nuevo cómo la teoría se lleva a la práctica. La exposición, por ejemplo, se mide viendo dónde están las infraestructuras clave, como las líneas eléctricas. La fragilidad se puede ver en indicadores como la tasa de paro, que te dice cómo de débil es esa economía. Y la resiliencia pues, se puede medir con el ingreso medio de las familias, que nos da una pista de su capacidad para recuperarse de un golpe económico. Y por último, la tercera dimensión, la ambiental.
Esta se centra en los ecosistemas y en los recursos naturales de los que, al final, dependemos todos para vivir. Y se aplica exactamente la misma lógica. La exposición ambiental es muy clara, por ejemplo, en zonas deforestadas. La fragilidad puede estar en el propio suelo, si es un terreno que se desliza con facilidad. Y la resiliencia, fijaos qué interesante, a veces se encuentra en el conocimiento ancestral, en cómo las comunidades han aprendido durante siglos a usar los recursos de forma sostenible para proteger su entorno. Bueno, una vez que hemos analizado todos estos parámetros en las 3 dimensiones, social, económica y ambiental, tenemos un montón de información. El siguiente paso es juntar todo eso para obtener un resultado, pasar de un montón de datos a una clasificación que sea clara y sobre todo útil. Y el sistema lo que hace es muy sencillo. Clasifica la vulnerabilidad en 4 niveles que van desde baja hasta muy alta. Esta clasificación es oro puro porque permite a las autoridades saber dónde hay que priorizar los recursos y las acciones, dónde está lo más urgente. Y para que veamos que esto no es algo abstracto, un nivel de vulnerabilidad muy alta tiene una cara muy, muy concreta. Estamos hablando de zonas donde viven muchos niños pequeños y personas muy mayores, con casas hechas de materiales precarios como cartón o esteras, en un estado de conservación pésimo, construidas en pendientes casi verticales y donde más de la mitad de sus centros de salud o colegios están en peligro. Es una auténtica radiografía del riesgo. Y después de todo este complejo trabajo de análisis, de recopilar datos y de clasificar niveles, llegamos al resultado final. Todo este esfuerzo culmina en una herramienta que es práctica, visual y sobre todo fundamental para actuar. Y este producto final es un mapa de vulnerabilidad, un mapa real que traduce todos esos datos y niveles a una imagen. Un mapa que te colorea por zonas, por barrios y te dice, cuidado, aquí se concentra el mayor nivel de vulnerabilidad. Esta es la herramienta crítica para planificar el crecimiento de las ciudades y para que los equipos de emergencia sepan a dónde tienen que ir primero. Así que, a modo de resumen final, vamos a quedarnos con las ideas centrales. Primero, la vulnerabilidad es la susceptibilidad, la probabilidad de sufrir daño. Segundo, se analiza con 3 factores: exposición y fragilidad que suman riesgo y resiliencia que lo resta. Tercero, esto se aplica a las 3 dimensiones de la vida, la social, la económica y la ambiental. Y cuarto, todo acaba en una clasificación de 4 niveles que nos dice dónde están los puntos calientes. Porque al final este análisis nos da el diagnóstico completo, nos dice dónde están nuestras debilidades. La gran pregunta que nos queda ahora es, una vez que tenemos ese mapa en las manos, ¿cuáles son las acciones concretas y prioritarias que tenemos que tomar para reducir esa vulnerabilidad y construir, de una vez por todas, un futuro más seguro para todos?